Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense, porque la historia de hoy nos llevará a las sofocantes calles de Ecatepec, México, donde la línea entre el amor familiar y la explotación económica es más delgada que un hilo. Soy Otilia, de 27 años, y esta es la historia de cómo una prueba de embarazo de farmacia se convirtió en el arma que cortó mi último vínculo con mi sangre. Las 4 de la mañana. El sonido estridente de la alarma en mi teléfono celular perforó el silencio precario de la madrugada, arrastrándome fuera de un sueño inquieto y sin descanso. Mis ojos se abrieron para encontrarse con la oscuridad habitual de la sala de estar, donde las sombras de los muebles viejos se proyectaban como espectros en las paredes descascaradas. No me desperté en una cama suave con sábanas limpias. Me desperté en el sofá hundido que había sido mi lecho durante los últimos 3 años, con un resorte clavándose impunemente en mi costado derecho. Me quedé inmóvil un momento, escuchando la respiración de la casa. Afuera, el viento de la madrugada golpeaba contra la ventana, haciendo vibrar el cristal que Rutilio, mi cuñado, había prometido arreglar hace 6 meses. Adentro, el sonido era diferente. Era el sonido del privilegio ajeno. Desde la habitación principal, la única de toda la casa que contaba con un aire acondicionado funcional, se escuchaban los ronquidos profundos y rítmicos de Rutilio y mi hermana mayor, Cintia. Ellos dormían el sueño de los justos, o mejor dicho, el sueño de los mantenidos, disfrutando del frescor artificial que yo pagaba con cada gota de mi sudor. Me obligué a levantarme, mis pies descalzos tocando el suelo de baldosas heladas que enviaron un escalofrío por mi columna vertebral. Mi espalda crujió en protesta, recordándome que el cuerpo humano no está diseñado para dormir en un sofá viejo ni para trabajar turnos de 10 horas de pie en una planta de logística. Caminé hacia la cocina en la penumbra, mis pies esquivando automáticamente los obstáculos del suelo como si tuviera un radar incorporado. Un juguete de plástico roto. Una pila de ropa sucia que alguien había dejado caer y olvidado recoger. Y lo peor de todo, 3 envases vacíos de cerveza tipo caguama, alineados como soldados caídos junto a la entrada de la cocina. El olor a cerveza rancia se mezclaba con el aroma a humedad de las paredes, creando un perfume que definía mi existencia en esta casa, negligencia y vicio. Encendí la luz de la cocina. El tubo fluorescente parpadeó 2 veces antes de iluminar el desastre que me esperaba. Platos con restos de salsa seca de la cena de anoche. Servilletas arrugadas. Vasos con fondos pegajosos de refresco. Suspiré, un sonido que salió desde lo más profundo de mis pulmones, y comencé mi segunda jornada laboral, la que no tenía paga ni reconocimiento. Abrí el grifo y el agua fría golpeó mis manos agrietadas. Mientras fregaba la grasa de los platos que Rutilio y Cintia habían ensuciado, mi mente repasaba la lista de tareas. Tenía 45 minutos para limpiar este chiquero, preparar el desayuno y armar 5 loncheras antes de salir para mi trabajo real. Saqué una barra grande de pan blanco y un envase de frijoles refritos del refrigerador. Comencé a preparar las tortas con la precisión de un cirujano. Untar los frijoles. Colocar una rebanada de jamón. Solo una. Tenía que hacer que el paquete de jamón durara hasta el viernes y hoy apenas era martes. Corté tomate y cebolla, mis manos moviéndose mecánicamente. 3 loncheras eran para mis sobrinos mayores, Felipe de 15 años, y las gemelas de 12. Ellos no tenían la culpa de la pereza de sus padres, y yo me negaba a que fueran a la escuela con el estómago vacío. La 4ª lonchera era para Rutilio. Sí, preparaba el almuerzo para un hombre desempleado de 35 años que se pasaba el día viendo vídeos en TikTok y jugando en la consola. Lo hacía no por amor, sino por supervivencia. Si no le dejaba comida lista, se comería lo que fuera que yo hubiera comprado para la cena o, peor aún, gastaría el dinero de la luz en comida chatarra. La 5ª lonchera era para Cintia, quien alegaba que su condición de madre abnegada la dejaba demasiado exhausta para cocinar. Mientras envolvía las tortas en servilletas de papel, una oleada de amargura subió por mi garganta, más ácida que la bilis. Yo era la gerente de operaciones en una bodega industrial. Tenía a 50 personas bajo mi mando. Manejaba presupuestos, resolvía crisis logísticas y hablaba inglés fluido. Pero aquí, en esta casa de paredes finas en Ecatepec, yo no era nadie.
Era la tía solterona. La proveedora silenciosa. La sirvienta invisible. A las 5:15 de la mañana, terminé. Dejé las loncheras alineadas en la mesa, limpié la última gota de agua del fregadero y tomé mi bolso. No desayuné. Un trago de café negro y amargo fue todo lo que mi estómago cerrado por el estrés pudo aceptar. Salí de la casa con el mayor silencio posible, cuidando de no hacer chirriar la reja de metal oxidada. El aire de la calle me golpeó la cara, frío y contaminado, pero para mí olía a gloria. Olía a escape. Caminé hacia mi santuario, un Nissan Versa color plata, modelo 2019. Bajo la luz amarillenta de las farolas callejeras, el auto brillaba con una dignidad que el resto de mi vida carecía. Lo había comprado con mis ahorros, peso sobre peso, aguantando las burlas de mi familia que decían que debería haber gastado ese dinero en remodelar la casa. Pero ellos no entendían. Este auto no era un lujo. Era mi cápsula de seguridad. Era la única razón por la que podía trabajar en el turno nocturno en una zona industrial a 40 kilómetros de distancia sin ser asaltada o acosada en el transporte público. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. El sonido sólido del cierre bloqueó el mundo exterior. Por primera vez en el día, el silencio era mío. Acaricié el volante con una ternura que nunca mostraba a nadie. Giré la llave y el motor ronroneó suavemente. «Buenos días, amigo», susurré, mi voz sonando extraña en la quietud de la cabina. Arranqué el auto y me alejé de la casa, dejando atrás a los parásitos dormidos. Mientras conducía por la autopista México-Pachuca, viendo el amanecer teñir de gris el cielo lleno de smog, sentí esa pequeña chispa de orgullo que me mantenía viva. Este auto era mío. Mi nombre estaba en la factura. Mi esfuerzo estaba en cada litro de gasolina. Era la única cosa en este mundo que nadie podía reclamar como suya. O al menos, eso era lo que yo creía ingenuamente esa mañana. El día en la bodega transcurrió con la frenética normalidad de siempre. Gritos de los montacarguistas, el pitido incesante de los camiones en reversa, y la presión constante de los objetivos de productividad. Pero el trabajo físico y mental era mi refugio. Allí, mis órdenes se respetaban. Allí, mi esfuerzo se traducía en un cheque quincenal tangible. Regresé a casa a las 7 de la tarde, con los músculos de los hombros tensos como cuerdas de violín. Esperaba encontrar el caos habitual, los niños gritando, la televisión a todo volumen, y la cocina hecha un desastre esperando mi intervención. Pero al cruzar el umbral, algo se sentía diferente. Había un olor inusual en el aire. No olía a humedad ni a pañales sucios. Olía a carne asada y cebollas caramelizadas. En el centro de la sala, Rutilio había desplegado la mesa plegable de plástico y la había llenado con bandejas de tacos, salsas de todos los colores, limones partidos y, por supuesto, varias botellas de refresco de cola de 3 litros. Cintia estaba sentada en el mejor sillón, luciendo un vestido de flores que resaltaba su figura redondeada. Llevaba maquillaje completo, algo raro para un martes cualquiera, y sus uñas acrílicas recién hechas tamborileaban sobre sus rodillas. Rutilio, por su parte, tenía esa sonrisa bobalicona que solía poner cuando creía que había hecho algo inteligente. «Llegó la jefa», exclamó Rutilio, levantando una lata de cerveza a modo de saludo. Su voz ya arrastraba las sílabas, señal de que la celebración había comenzado hace horas. «Siéntate, cuñada. Hoy la cena corre por cuenta de la casa, bueno, con el dinero que dejaste en el frasco de emergencias, claro». Ignoré el comentario sobre el robo de mi dinero de emergencia y dejé mi mochila en el suelo. Mi instinto de supervivencia se activó. Nadie en esta casa hacía algo agradable sin una segunda intención. «¿Qué celebramos?», pregunté, manteniendo la distancia. No me senté. Me quedé de pie, cruzada de brazos, con mi uniforme de trabajo todavía puesto. Cintia sonrió, una sonrisa amplia que no llegaba a sus ojos calculadores. Hizo un gesto teatral con la mano, indicándome que me acercara. «Siéntate, Otilia». «No seas aguafiestas», dijo con voz melosa. «Tenemos una noticia maravillosa. Una bendición».
Me senté en el borde de una silla de plástico, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Cintia miró a Rutilio, luego a sus 5 hijos que comían tacos vorazmente en el suelo, y finalmente posó sus manos sobre su vientre. Dios nos ha mirado con buenos ojos otra vez, anunció, con el tono de quien acaba de ganar la lotería. Fui al médico esta mañana. Estoy embarazada. Vamos a tener a nuestro 6º bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor, al menos dentro de mi cabeza. Mis oídos zumbaban. Miré las caras felices de mis sobrinos, que no entendían lo que significaba otra boca que alimentar. Miré la cara de satisfacción de Rutilio, un hombre que no había aportado un solo peso al hogar en 18 meses. Y miré a mi hermana, radiante en su irresponsabilidad. Sexto. 6 hijos. En una casa de 2 habitaciones. Con un solo ingreso, el mío. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No hubo alegría en mi reacción. No hubo lágrimas de emoción. Solo hubo matemáticas frías y brutales. ¿Estás hablando en serio? Mi voz salió más ronca de lo que pretendía. Cintia, apenas podemos pagar la luz. La semana pasada tuve que pedir un adelanto en la fábrica para comprar los uniformes de las gemelas. Rutilio lleva 1 año y medio sin trabajo. ¿Con qué dinero piensan criar a otro niño? La sonrisa de Cintia se desvaneció más rápido que el vapor de una olla a presión. Sus ojos se entrecerraron, transformando su expresión angelical en una máscara de desprecio. ¿Eso es lo único que te importa? ¿El dinero? Escupió las palabras como si fueran veneno. Te estoy dando la noticia de una nueva vida, de un sobrino, ¿y tú me hablas de facturas? Eres una amargada, Otilia. Una envidiosa que no soporta ver la felicidad ajena porque estás sola y seca por dentro. No es envidia, Cintia. Es realidad, respondí, mi voz elevándose por primera vez. Un bebé no vive de amor. Necesita pañales, leche, medicinas. Yo ya mantengo a 5 niños y a 2 adultos. No puedo más. Rutilio golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los limones. ¡Basta!, gritó, tratando de imponer una autoridad que no tenía. Dios proveerá, como siempre lo ha hecho. Cada niño trae su torta bajo el brazo. Además, tú ganas bien. Eres gerente, ¿no? No seas tacaña con tu propia sangre. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue el estrés del día. Fue un recuerdo. Un recuerdo punzante y doloroso que había enterrado hace 9 años. De repente, ya no estaba en esa sala maloliente. Tenía 18 años. Estaba en la cocina de nuestra antigua casa, sosteniendo una carta con el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Había sido aceptada en Ingeniería en Sistemas. Era mi boleto de salida. Había llorado de felicidad. Pero mi madre, que en paz descanse, y Cintia no lloraron de felicidad. Lloraron de angustia. No puedes irte, Otilia, me había dicho mi madre, con esa voz manipuladora que Cintia había heredado a la perfección. Tu hermana acaba de tener a su segundo bebé y Rutilio se fue otra vez. Necesitamos ayuda aquí. Si te vas a estudiar todo el día, ¿quién cuidará a los niños? ¿Quién nos ayudará? Eres egoísta si nos abandonas ahora. Recuerdo cómo Cintia me miró ese día, con el mismo desprecio que me mostraba ahora. Mírala, mamá. Se cree mejor que nosotras. Quiere irse a la universidad para olvidarse de dónde viene. Ese día, bajo la presión de las lágrimas de mi madre y los gritos de mi hermana, rompí la carta de aceptación. Y no solo eso. Mis ahorros, 5.000 pesos que había guardado lavando ropa ajena para pagar la inscripción y los libros, desaparecieron mágicamente del cajón de mi mesita de noche 2 días después. Rutilio, que había vuelto con la cola entre las patas, apareció con una motocicleta usada esa misma semana. Nadie dijo nada. Todos sabían. Y yo tuve que ir a trabajar a la fábrica como operaria general, barriendo pisos, mientras ellos celebraban. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un tsunami. Me di cuenta de que la historia se repetía.
Este sexto bebé no era una bendición, era otro clavo en mi ataúd. Era otra cadena para asegurarse de que la tía Otilia, la burra de carga, nunca pudiera escapar. Respiré hondo, volviendo al presente. Miré a Rutilio directamente a los ojos, ignorando su postura amenazante. Dios proveerá, dices, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Pues espero que Dios tenga una cuenta bancaria, Rutilio. Porque yo no voy a poner ni un solo centavo para este bebé. No voy a pagar el parto. No voy a comprar la cuna. Y no voy a comprar pañales. Si ustedes decidieron tenerlo, ustedes lo mantienen. Cintia soltó una carcajada estridente, carente de humor. Ya veremos, hermanita. Ya veremos, dijo, tomando un sorbo de su refresco con una tranquilidad inquietante. El domingo viene la abuela Socorro. Ella quiere tener una charla muy seria contigo sobre tus obligaciones. Y ya sabes que a la abuela no se le dice que no. El nombre de la abuela Socorro cayó sobre la mesa como una sentencia de muerte. Mi estómago se revolvió. Socorro no era solo una abuela, era la matriarca, la generala de hierro de esta familia disfuncional. Una mujer que usaba la religión como un látigo y la culpa como esposas. Si Socorro venía, significaba que ya habían maquinado un plan. Y en los planes de mi familia, yo siempre era la que pagaba la cuenta. El domingo llegó envuelto en una bruma de calor sofocante. La atmósfera en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Desde temprano, Cintia había obligado a los niños a limpiar la sala y a vestirse con su ropa de domingo. Rutilio se había afeitado y escondido las botellas de cerveza. Todo era una puesta en escena para la llegada de la autoridad suprema. A las 10 en punto, un taxi se detuvo frente a la casa. La abuela Socorro bajó del vehículo con una agilidad sorprendente para sus 78 años. Vestía de negro riguroso, como si estuviera en un luto eterno, con un rosario de cuentas de madera gruesa enrollado en su mano izquierda y una imagen enmarcada de la Virgen de Guadalupe bajo el brazo derecho. Entró en la casa sin saludar, sus ojos de halcón escaneando cada rincón, buscando polvo, buscando pecado. «Buenos días, abuela», dijeron los niños en coro, besándole la mano huesuda. Socorro asintió, su rostro severo inmutable. Se dirigió directamente al sillón principal, colocó la imagen de la Virgen sobre la mesita de centro y se sentó, transformando instantáneamente nuestra sala de estar en su tribunal personal. «Siéntate, Otilia», ordenó, sin mirarme. Obedecí, sentándome en una silla de plástico frente a ella. Cintia y Rutilio se colocaron a los lados de la abuela, como sus fieles tenientes, con expresiones de falsa humildad. «He rezado mucho por esta familia», comenzó Socorro, su voz rasposa llenando la habitación. «Dios nos ha enviado una nueva vida. Un sexto ángel. Pero con las bendiciones vienen las responsabilidades». Hizo una pausa dramática, sus dedos pasando las cuentas del rosario. «Cintia me ha contado sus preocupaciones. La casa es pequeña. El dinero es escaso. Y el transporte es un problema grave. Una mujer embarazada y 5 niños no pueden moverse en transporte público, es peligroso e indigno». Levanté la vista, sintiendo el peligro acechar. «¿Y qué sugiere, abuela?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Socorro me miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros, duros como piedras de río. «La solución es simple, hija. Necesitamos un vehículo adecuado para la familia. Una camioneta. Una van familiar donde quepan todos. Rutilio ha visto una Kia Carnival de segunda mano, muy buena. El dueño pide un enganche de 200.000 pesos. Mi corazón dejó de latir por un segundo. 200.000 pesos. Eso era una fortuna. Eso es mucho dinero, abuela. No creo que Rutilio tenga esa cantidad, dije, sabiendo exactamente hacia dónde iba esto. Rutilio no lo tiene. Pero tú sí, dijo Socorro, soltando la bomba sin anestesia. Tienes ese auto tuyo. Ese Nissan Versa. Según Rutilio, en el mercado actual, puedes venderlo fácilmente por 210 o 220.000 pesos. El mundo se detuvo.
Mis oídos empezaron a pitar. Miré a Cynthia, que tenía una sonrisa de triunfo apenas disimulada en los labios. ¿Perdón? Balbuceé, sin poder creer la audacia. ¿Quieren que venda mi auto? ¿Mi único medio de transporte? No es una petición, Otilia. Es un deber, sentenció la abuela, su voz subiendo de tono. Tú eres soltera. No tienes hijos. No tienes obligaciones reales. Ese auto es un lujo egoísta para una sola persona. Tu hermana necesita una camioneta para llevar a sus hijos a la escuela, para ir al médico. Es una necesidad vital. ¿Y yo? Pregunté, sintiendo cómo las lágrimas de rabia picaban en mis ojos. Yo trabajo a 40 kilómetros de aquí. Salgo a las 2 de la mañana muchas veces. ¿Cómo voy a volver a casa? Hay camiones. Hay combis. Hay taxis, respondió Socorro con desdén, agitando la mano como si estuviera espantando una mosca. Miles de mujeres trabajadoras viajan en transporte público todos los días. No se les caen los anillos. Puedes verlo como una penitencia, un sacrificio que ofreces a Dios por el bienestar de tu sangre. No es un sacrificio, es un robo. Grité, poniéndome de pie. La silla de plástico chirrió contra el suelo. Ese auto es mío. Yo lo pagué. Está a mi nombre. Es lo único que tengo. Rutilio ni siquiera trabaja. ¿Por qué tengo que financiar yo sus caprichos? La abuela Socorro se levantó. A pesar de su estatura baja, en ese momento parecía gigantesca. Caminó hacia mí, antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano. No me golpeó, pero señaló mi pecho con su dedo índice, duro como un clavo. «Cállate, insolente», bramó. ¿Te atreves a hablar de dinero cuando tu hermana está gestando vida? ¿Te atreves a negarle ayuda a tu propia carne? Eres una malagradecida. Esta familia te dio un techo cuando tu madre murió. ¿Y ahora que te pedimos un poco de ayuda, nos escupes en la cara? Me dieron un techo para que fuera su sirvienta, repliqué, mi voz temblando, pero sin retroceder. Llevo 3 años pagando todo aquí. Todo. Y no voy a vender mi auto. No lo haré. Cynthia soltó un sollozo fuerte y teatral. ¡Ay, mamá! Me duele el vientre. Gimió, doblándose sobre sí misma. Tanta maldad me está haciendo daño. El bebé. Rutilio corrió a sostenerla, lanzándome una mirada asesina. Mira lo que haces. Me gritó Rutilio. Si le pasa algo a mi hijo, te mato. La abuela Socorro se volvió hacia la imagen de la Virgen, se persignó exageradamente y luego se giró hacia mí con una frialdad que me heló los huesos. Tienes hasta el viernes, Otilia, dijo con voz sepulcral. El viernes por la mañana Rutilio traerá al comprador del auto. Firmarás los papeles, entregarás las llaves y darás el dinero para la camioneta. Además, como Rutilio no tiene historial crediticio, tú firmarás como aval para el resto del pago de la camioneta. ¿Y si me niego? Desafié. Si te niegas, dijo Socorro, acercándose a mi rostro hasta que pude oler su aliento a café viejo, entonces empaca tus trapos y lárgate. Te desconoceré como nieta. Te maldeciré frente a este altar todos los días hasta que me muera. Y te aseguro, niña, que la maldición de una matriarca siempre se cumple. Nadie en esta familia volverá a dirigirte la palabra. Estarás sola en el mundo. Completamente sola. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Solo se escuchaban los sollozos fingidos de Cynthia. Miré a esas 3 personas. Mi abuela, mi hermana, mi cuñado. Se suponía que eran mi refugio, mi red de seguridad. Pero me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que eran mis verdugos. Estaban dispuestos a desollarme viva para mantenerse calientes. No dije nada más. No había nada que decir. Di media vuelta y caminé hacia la puerta de la calle, ignorando los gritos de la abuela que me ordenaba volver. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Pero mientras caminaba hacia mi auto, una sombra pequeña se separó de la pared del patio.
Era Felipe, mi sobrino mayor. Tenía los ojos rojos y sostenía algo en sus manos temblorosas. Tía Oti, susurró, mirando hacia la casa con miedo. Tienes que irte. Me detuve, mirando al único ser inocente en este nido de víboras. ¿Qué pasa, Felipe? El chico se acercó y me agarró la mano. Su palma estaba sudada. Escuché a mi papá hablar por teléfono en el baño, dijo atropelladamente. No van a esperar al viernes, tía. Mañana por la noche, cuando estés dormida, te van a quitar las llaves. Mi papá ya tiene un trato con un mecánico en Iztapalapa para vender el auto sin papeles, o falsificando tu firma. Dijo que ojos que no ven, corazón que no siente. Y, tía, no van a comprar ninguna camioneta. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Van a usar la mitad del dinero para pagar una deuda de juego de mi papá. La otra mitad es para comprar cosas para el bebé y un televisor nuevo. Lo de la camioneta es mentira para que la abuela te presione. Miré a mi sobrino, este niño de 15 años que tenía más honor en su dedo meñique que sus padres en todo su cuerpo. Gracias, Felipe, dije, apretando su mano. Gracias por decirme la verdad. Vete, tía, insistió él. Vete esta noche. No dejes que te roben. Ese fue el momento. La gota que derramó el vaso. La tristeza se convirtió en una determinación fría y dura como el acero. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de dignidad. Se trataba de supervivencia. Esa noche, mientras la casa dormía bajo la falsa seguridad de su victoria, yo no dormí. Comencé a meter mi vida entera en bolsas de basura negras de alta resistencia. Iba a ejecutar mi propia operación de extracción y no iba a dejar nada atrás. Pero no sabía que mi huida era solo el comienzo. No sabía que al salir por esa puerta, estaba activando una bomba de tiempo que Cynthia ya tenía preparada, una bomba diseñada no solo para traerme de vuelta, sino para destruirme por completo ante los ojos de la ley. 2 de la mañana. El silencio de la casa era engañoso. Era un silencio pesado, cargado con la amenaza de lo que sucedería al amanecer si yo seguía allí. Mi corazón latía con tal fuerza contra mis costillas que temía que el sonido despertara a Rutilio, quien dormía al otro lado de la pared delgada como el papel. Me moví con la cautela de un ladrón en mi propia casa. No encendí ninguna luz. La iluminación ámbar de las farolas de la calle se filtraba a través de las cortinas raídas, proporcionando la visibilidad justa para no tropezar. No saqué mis maletas. El sonido de un cierre subiendo o el traqueteo de las ruedas sobre el piso de baldosas sería mi sentencia de muerte. Rutilio tenía el sueño ligero de los paranoicos. En su lugar, tomé un rollo de bolsas de basura negras de alta resistencia que guardaba bajo el fregadero. Comencé a empacar mi vida. Primero, lo esencial, mi carpeta de acordeón roja. Ahí estaba mi acta de nacimiento, mi pasaporte, mi título técnico, los recibos de nómina de los últimos 5 años y, lo más importante, la factura original y el duplicado de las llaves de mi Nissan Versa. Si dejaba esos papeles atrás, sabía que Rutilio encontraría la forma de falsificar mi firma y vender el auto antes de que saliera el sol. Apreté la carpeta contra mi pecho un segundo, sintiendo el peso de mi identidad burocrática. Sin esto, yo no era nadie. Luego, la ropa. No podía llevármelo todo. Seleccioné mis uniformes de trabajo, mis botas de seguridad con punta de acero, 2 pantalones de mezclilla, ropa interior y mi única chamarra decente. Todo fue a parar al fondo de la bolsa negra. Dejé atrás mis libros, mis recuerdos, la foto enmarcada de mi graduación de la preparatoria donde mi madre sonreía. Esos objetos eran anclas emocionales y yo necesitaba flotar. Fui al baño y recogí mis artículos de aseo personal. Cepillo de dientes. Desodorante. Una botella de champú a medio usar. La pobreza te enseña a no desperdiciar nada. A las 2:45 de la mañana, estaba lista. 2 bolsas de basura negras reposaban junto a la puerta de entrada. Parecía basura. Parecía que simplemente estaba sacando los desperdicios, una tarea más de la sirvienta de la casa. Regresé a la sala por última vez.
Saqué mi cartera. Conté los billetes. Me quedaban 800 pesos para sobrevivir hasta la quincena. Dudé. Miré hacia la habitación donde dormían mis sobrinos. Pensé en el pequeño Tadeo, de 2 años, que no tenía la culpa de tener unos padres tan inútiles. Con una mano temblorosa, saqué un billete de 500 pesos, más de la mitad de mi capital, y lo dejé sobre la mesa del comedor, bajo el salero. Junto al billete, dejé una nota escrita en una servilleta con mi letra angulosa y apresurada. Para la leche de Tadeo. No me busquen. El auto es mío y mi vida también. Fue un acto estúpido de generosidad, lo sabía. Pero necesitaba dejar esa casa con la conciencia limpia, sabiendo que no los había dejado morir de hambre, aunque ellos estuvieran planeando devorarme viva. Abrí la puerta principal. El chirrido de las bisagras sonó como un disparo en la noche quieta. Me congelé. Esperé. Conté hasta 10. Nada. Solo los ronquidos rítmicos de Rutilio continuaron. Saqué las bolsas. Cerré la puerta con suavidad. El aire frío de la madrugada golpeó mi rostro, secando el sudor frío que perlaba mi frente. Ahora venía la parte más difícil. Mi auto estaba estacionado en la entrada, justo debajo de la ventana del dormitorio de Cintia y Rutilio. Si encendía el motor, el rugido despertaría a Rutilio, quien conocía el sonido de mi coche mejor que la voz de sus propios hijos. Y si Rutilio despertaba, me bloquearía la salida. Quizás incluso me quitaría las llaves por la fuerza. No podía arriesgarme a una confrontación física con un hombre que me doblaba en peso y que estaba desesperado por deudas de juego. Abrí la puerta del conductor y puse la palanca de velocidades en neutral. Bajé el freno de mano. Comencé a empujar. El Nissan Versa pesaba más de 1 tonelada. Mis botas resbalaron un poco en el pavimento. Apreté los dientes, puse el hombro contra el marco de la puerta abierta y empujé con todas mis fuerzas. Mis músculos, endurecidos por años de trabajo en la bodega, respondieron. Las llantas giraron lentamente sobre la grava. 1 metro. 2 metros. El sudor me empapaba la espalda a pesar del frío. Mi respiración era un silbido agudo en mis oídos. Empujé el auto fuera de la entrada, hacia la calle, que afortunadamente tenía una ligera pendiente descendente. 5 metros. 10 metros. Ya estaba lejos de la ventana. Me subí al auto en movimiento, cerré la puerta con cuidado y giré la llave. El motor cobró vida. No miré atrás. No miré la casa que había sido mi prisión y mi refugio. Pisé el acelerador y el auto se deslizó hacia la oscuridad de la avenida principal, llevándome lejos, hacia lo incierto, hacia la libertad. Conduje 40 minutos hasta la casa de Noemí, mi mejor amiga y compañera de trabajo. Ella vivía en un departamento minúsculo en Iztapalapa, pero cuando llegué a las 4 de la mañana, ella ya estaba esperándome en la puerta, envuelta en una bata rosa. No me hizo preguntas. Solo abrió la reja, me ayudó a meter las bolsas de basura y me preparó un té de manzanilla mientras yo lloraba en su sofá. Lloraba no por tristeza, sino por la liberación de una tensión que había llevado en los hombros durante una década. «¿Ya pasó, Oti?» «Ya pasó», me decía Noemí, acariciando mi cabello. «Estás a salvo». Me quedé dormida en su sillón, pensando que lo peor había pasado. Pensando que al irme, había desactivado la bomba. Qué equivocada estaba. La guerra apenas comenzaba. 2 días después. Martes. 10 de la mañana. Estaba en medio de la planta de operaciones, revisando el inventario de la sección B. Llevaba mi chaleco naranja de supervisora, mi casco y mi tableta electrónica. El ruido de la maquinaria era ensordecedor, pero para mí era música relajante. El trabajo era lógico. Si A pasaba, entonces B sucedía. No había emociones, no había manipulaciones. Mi radio personal sonó, cortando mi concentración. «Supervisora Otilia, favor de presentarse en la recepción principal de inmediato», dijo la voz del jefe de seguridad, sonando inusualmente tensa. «Es urgente». Fruncí el ceño.
¿Un proveedor molesto? ¿Una inspección sorpresa? Caminé hacia las oficinas administrativas. A medida que me acercaba al vestíbulo de cristal, noté algo extraño. Las secretarias estaban de pie, mirando hacia la entrada con expresiones de horror y curiosidad. El guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Don Beto con el que solía bromear, me miró con lástima y se interpuso ligeramente en mi camino. «Otilia, espera», susurró Don Beto. «Tienes visitas». Y trajeron a la policía. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré a través de las puertas de cristal. Allí, en medio del lobby inmaculado de la empresa multinacional donde había construido mi reputación profesional, ladrillo a ladrillo, estaba mi pesadilla. Cynthia estaba sentada en uno de los sofás de cuero para visitas, llorando a todo pulmón, con una mano en su vientre abultado y la otra sosteniendo un pañuelo. A su lado, de pie como una estatua de la venganza divina, estaba la abuela Socorro, vestida con su luto eterno, sosteniendo su rosario como si fuera un arma. Y flanqueándolas, había 2 oficiales de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, con sus placas colgando del cuello y armas en la cintura. Mis compañeros de trabajo pasaban por ahí, susurrando, señalando. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro. La humillación era física, como una bofetada caliente en la mejilla. Respiré hondo, enderecé la espalda y empujé las puertas de cristal. No iba a dejar que me vieran temblar. Al verme entrar, Cynthia soltó un aullido dramático. «¡Ahí está! ¡Ahí está la ladrona!», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Otilia, ¿cómo pudiste hacernos esto?». Los 2 oficiales se giraron hacia mí. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote canoso y ojos cansados, dio un paso adelante. «¿Es usted la ciudadana Otilia Méndez?», preguntó con voz grave. «Soy yo», respondí, mi voz sonando sorprendentemente firme. «¿Qué está pasando aquí, oficial? ¿Por qué están haciendo un escándalo en mi lugar de trabajo?». «Señorita Méndez, tenemos una denuncia en su contra por el delito de robo calificado y abuso de confianza», dijo el oficial, sacando una libreta. «Sus familiares alegan que usted sustrajo bienes de alto valor del domicilio compartido antes de huir». Casi me río de la incredulidad. «¿Robo?». Miré a Cynthia. «¿Robo de qué? ¿De mi propia ropa? ¿Del auto que está a mi nombre?». «Oficial, tengo la factura del vehículo aquí mismo en mi casillero». «El auto es mío». El oficial negó con la cabeza. «No se trata del vehículo, señorita. La denuncia es por el robo de 10 monedas de oro. Centenarios. Propiedad de la señora Socorro aquí presente». Me quedé helada. Centenarios. Monedas de oro puro. Cada una valía más de 40.000 pesos. 10 de ellas sumaban casi $500,000 de pesos. Era una acusación gravísima. Era un delito mayor que no alcanzaba fianza fácilmente. Miré a mi abuela. Socorro me devolvió la mirada con unos ojos tan fríos y calculadores que no reconocí a la mujer que me había enseñado a rezar el Padre Nuestro. «Abuela», susurré. «Tú no tienes centenarios. Nunca has tenido oro». Socorro dio un paso adelante, apoyándose en su bastón, temblando con una fragilidad fingida que merecía un premio Oscar. «Mentirosa», graznó la anciana, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Eran la herencia de tu abuelo. Los guardé bajo mi colchón durante 40 años para emergencias. Iba a usarlos para ayudar a tu hermana con el bebé. Y tú sabías dónde estaban. Aprovechaste que dormíamos para robar el patrimonio de la familia y huir como una rata». «Eso es mentira», grité, olvidando dónde estaba. La indignación quemaba mi garganta. «Están inventando todo esto porque no quise vender mi auto. Oficial, es una extorsión. Ella robó el oro para irse de viaje con un amante». Intervino Cynthia, sollozando. «Nos dejó sin nada. Ni para comer. Y yo estoy embarazada de alto riesgo». El gerente de planta, el señor Rodríguez, salió de su oficina atraído por el ruido.
Al ver a la policía, su rostro se endureció. «Otilia, ¿qué significa esto?», preguntó, ajustándose la corbata. «Señor Rodríguez, le juro que esto es un malentendido familiar. Un robo de $500,000 no es un malentendido, señorita», interrumpió el oficial. «Tenemos que pedirle que nos acompañe al Ministerio Público para rendir declaración. Y necesitamos registrar su vehículo y su actual domicilio. Si entrega el oro ahora, podemos considerar atenuantes». Sentí que las paredes de cristal del lobby se cerraban sobre mí. Estaban destruyendo mi vida. No les bastaba con quitarme el dinero, querían quitarme mi reputación, mi trabajo, mi libertad. «No tengo nada que entregar porque no robé nada», dije, mirando a mi abuela directamente a los ojos. «Y voy a ir con ustedes». «No tengo miedo». «Pues deberías tenerlo», murmuró Cynthia cuando pasé a su lado, con una sonrisa venenosa que solo yo pude ver. «Te dijimos que te arrepentirías». El Ministerio Público olía a desinfectante barato, sudor rancio y desesperanza burocrática. Me sentaron en una silla de metal fría frente al escritorio de un agente investigador que tecleaba con 2 dedos, en una computadora vieja. Me habían quitado el celular, el cinturón y las agujetas de mis botas. Me sentía desnuda, vulnerable. Llevaba 3 horas allí. 3 horas de preguntas repetitivas. ¿Dónde está el oro? ¿A quién se lo vendió? ¿O por qué huyó de noche si no tenía nada que ocultar? Mi defensa de que huí porque querían quitarme mi auto sonaba débil ante la magnitud de la acusación de los centenarios. Para la policía, era la palabra de una anciana venerable y una mujer embarazada contra la de una empleada soltera que se había ido de casa a escondidas. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Entró el oficial de bigote, acompañado por la abuela Socorro. «Les daré 5 minutos», dijo el oficial, y salió, dejándonos solas. Socorro se sentó frente a mí. Ya no temblaba. Ya no lloraba. Se veía fuerte, implacable. «Mírate, Otilia», dijo, negando con la cabeza. «En una celda. Como una delincuente común. Qué vergüenza para el apellido. Tú me pusiste aquí, Socorro», no la llamé abuela. «Tú inventaste esas monedas. Sabes que vas a ir al infierno por mentir así». Socorro soltó una risa seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. Dios entiende las necesidades de sus hijos. A veces, hay que tomar medidas drásticas para corregir a las ovejas descarriadas. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Tengo una propuesta para ti, hija. Una salida». «No me interesa», escupí. «Escucha bien», continuó, ignorándome. «Tú firmas los papeles de venta del Nissan Versa ahora mismo. Nos das el dinero. Y además, firmas un pagaré comprometiéndote a darnos $5,000 mensuales para la manutención de tu nuevo sobrino, durante el primer año». Me miró con una intensidad depredadora. «Si haces eso, yo saldré ahí y le diré al oficial que cometí un error. Que las monedas no fueron robadas, que mi memoria falló y que las acabo de recordar en otro escondite. Retiro los cargos. Te vas a casa libre, conservas tu trabajo y todos felices». Me quedé mirándola, asimilando la magnitud de su maldad. Esto no era familia. Esto era una organización criminal unida por el ADN. Me estaba extorsionando con mi libertad a cambio de una camioneta Kia. ¿Y si digo que no?, pregunté suavemente. «Entonces el proceso sigue», dijo ella, recostándose en la silla. «Te vincularán a proceso. Perderás tu trabajo por el escándalo. Gastarás todo lo que tienes en abogados. Y aunque al final ganes por falta de pruebas, tu vida estará arruinada. ¿Vale la pena todo eso por un maldito coche?». Era una oferta tentadora. La salida fácil. Rendirse. Pagar el rescate. Volver a ser la esclava. Pero entonces pensé en Felipe. Pensé en la nota que le dejé. El auto es mío y mi vida también. Si cedía ahora, nunca sería libre. Sería propiedad de Socorro hasta el día que ella muriera, y luego sería propiedad de Cynthia. Sentí una calma fría descender sobre mí.
Una claridad absoluta. No, dije. Socorro parpadeó, sorprendida. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a firmar nada. No voy a darles ni un peso. Y no voy a admitir algo que no hice. Te vas a podrir en la cárcel, estúpida. Siseó ella, perdiendo la compostura. Que así sea, respondí, cruzando los brazos. Pero prefiero estar en la cárcel con mi dignidad que en libertad siendo tu esclava. Que entre el oficial. Que busquen el oro. Que registren mi casa, mi auto, mi cuerpo. No van a encontrar nada. Y cuando no encuentren nada, Socorro, voy a demandarlas por falsedad de declaraciones. Socorro se levantó, temblando de furia real esta vez. Te vas a arrepentir. Salió de la sala azotando la puerta. El interrogatorio continuó. Los oficiales estaban molestos por mi obstinación. Ordenaron un registro en el departamento de Noemi. Yo estaba agotada, hambrienta y aterrorizada, pero no me rompí. Pasaron 2 horas más. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja las ventanas enrejadas de la estación de policía. Yo estaba resignada a pasar la noche en los separos. De repente, hubo un alboroto afuera. Gritos. Una voz joven y desesperada que exigía ver al Ministerio Público. La puerta se abrió de golpe. No era un oficial. Era Felipe. Mi sobrino de 15 años estaba parado allí, empapado en sudor, con el uniforme de la secundaria sucio y la respiración entrecortada, como si hubiera corrido un maratón. Detrás de él, Noemí trataba de calmar a un guardia que intentaba detener al chico. «¡Tía!», gritó Felipe al verme. «¿Felipe? ¿Qué haces aquí?». Me levanté de un salto. «Oficial, tiene que escucharme», dijo Felipe, girándose hacia el agente investigador con una determinación que lo hacía parecer 10 años mayor. «Mi tía es inocente. Mi mamá y mi abuela están mintiendo. Y tengo pruebas». Cintia, que estaba en el pasillo esperando verme esposada, entró corriendo, con el rostro descompuesto por el pánico. «Felipe. Cállate», gritó ella. «Vete a casa ahora mismo». «Es un niño, ¿no sabe lo que dice?». Felipe ignoró a su madre. Sacó de su bolsillo un teléfono celular con la pantalla estrellada. Sus manos temblaban, pero su voz no. «No soy un niño, mamá. Y sé exactamente lo que hiciste». Levantó el teléfono hacia el oficial. «Grabé todo. Grabé lo que hicieron anoche después de que la tía se fue». La sala se quedó en un silencio sepulcral. El oficial tomó el teléfono. Cintia se puso pálida como un fantasma. La abuela Socorro se dejó caer en una silla, llevándose la mano al pecho. El juego había cambiado. El oficial de policía tomó el celular de Felipe con una mezcla de escepticismo y curiosidad. La pantalla estaba tan agrietada que parecía una telaraña de cristal, pero la imagen era clara. Presionó el botón de reproducción y subió el volumen al máximo. En el silencio sepulcral de la sala de interrogatorios, las voces grabadas resonaron como truenos. En el vídeo, la cámara temblaba ligeramente, escondida detrás de lo que parecía ser una puerta entreabierta. La escena mostraba la sala de mi casa, esa misma sala donde horas antes me habían condenado. El reloj de la pared en el vídeo marcaba las 3:15 de la madrugada. Rutilio estaba tirando los cojines del sofá al suelo, rojo de ira. Cintia estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo la nota que yo había dejado. «Esa maldita perra se fue», gritaba Cintia en el vídeo, su voz aguda distorsionada por el micrófono del celular. «Se llevó el auto. Se llevó los papeles. Busca el dinero», rugía Rutilio. «Tenía que tener ahorros en efectivo». Se veía a Rutilio vaciando mi bolso de mano olvidado, tirando mis cosméticos baratos al suelo. «Nada. Solo pelusa y un par de monedas». «No hay nada». Rutilio pateó una silla. «Se llevó todo. ¿Ahora qué hacemos? Le prometí al gordo 50.000 pesos para mañana o me rompen las piernas».
¿Necesitamos ese dinero, Cynthia? Entonces, la abuela Socorro entró en el encuadre del vídeo. Llevaba su camisón de dormir y su rostro no tenía nada de la fragilidad que mostraba ahora ante la policía. Se veía lúcida y calculadora. «Cálmense», ordenó Socorro en la grabación. Gritando no solucionan nada. Si ella se llevó el auto, no podemos venderlo sin los papeles. Estamos jodidos, gimió Rutilio. No, dijo Socorro, y sus siguientes palabras helaron la sangre de todos los presentes en la estación de policía. Si no podemos quitarle el dinero por las buenas, se lo quitaremos por las malas. Llamen a la policía. Digan que nos robó. ¿Robar qué? Preguntó Cynthia, confundida. Se llevó sus propias cosas. Los centenarios, dijo Socorro con una sonrisa malévola. Digan que se robó mis 10 monedas de oro. Pero abuela, la voz de Rutilio sonó vacilante. Tú vendiste esos centenarios hace 12 años para pagar la fianza del tío Beto. Ya no existen. La policía no lo sabe, sentenció Socorro. Yo soy una anciana respetable. Ustedes son una familia necesitada. Ella es la ingrata que huyó en la noche. ¿A quién le van a creer? Cuando la arresten, se asustará tanto que firmará lo que sea para salir. Nos dará el auto, el dinero y hasta su alma con tal de no pisar la cárcel. Háganlo. Ahora. El vídeo terminó con la imagen de Cynthia marcando el número de emergencias, ensayando sus sollozos falsos. El oficial de policía bajó el teléfono lentamente. Su rostro, antes cansado e indiferente, ahora estaba rojo de indignación. Se giró lentamente hacia las 3 mujeres y el hombre en la sala. Cynthia estaba blanca como el papel, boqueando como un pez fuera del agua. Rutilio, que había entrado detrás de Felipe tratando de detenerlo, se estaba escabullendo hacia la puerta, pero un segundo oficial le bloqueó el paso. La abuela Socorro, sin embargo, permanecía inmóvil. Su máscara se había roto, pero su orgullo seguía intacto. Ese vídeo está manipulado, dijo Socorro, con la voz temblorosa pero desafiante. Es tecnología del diablo. Mi nieto me odia, cállese, señora. El grito del oficial hizo retumbar las paredes. Golpeó el escritorio con el puño. Cállese. Acabo de ver y escuchar cómo conspiraban para cometer un delito federal. Falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial. Intento de extorsión. Y simulación de pruebas. El oficial se dirigió a mí. Su tono cambió radicalmente. Fue suave, casi de disculpa. Señorita Méndez, usted está libre. Inmediatamente. Lamentamos profundamente este inconveniente. Luego se volvió hacia sus compañeros. Espósenlos. A los 3. A la señora embarazada, llamen a una ambulancia para que la evalúen bajo custodia policial, pero no se va a casa. Al caballero y a la anciana, procésenlos ahora mismo. No. No pueden hacerme esto. Chilló Cynthia cuando la oficial femenina le tomó el brazo. Estoy embarazada. Es estrés para mi bebé. Felipe, diles que es mentira. Felipe, mi valiente sobrino, se paró a mi lado. No miró a su madre. Me miró a mí. Vámonos, tía, dijo con voz queda. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me sentía ligera, como si me hubieran quitado una armadura de plomo de encima. Me acerqué a la abuela Socorro, que estaba siendo levantada de su silla por un oficial. Ya no parecía una matriarca poderosa. Parecía lo que era, una anciana amargada y cruel que había apostado su última carta y había perdido. Me dijiste que la maldición de una matriarca siempre se cumple, le dije, mirándola a los ojos opacos. Tienes razón, Socorro. Tú maldijiste a esta familia con tu avaricia. Y ahora te vas a quedar sola. Disfruta tu soledad. Salí de la sala de interrogatorios con Felipe, dejando atrás los gritos de mi hermana y las súplicas de mi cuñado. Al salir de la delegación, el aire de la noche nunca me había sabido tan dulce. Noemí nos esperaba en su auto viejo.
Llevamos a Felipe a su casa para que recogiera algunas cosas, él se quedaría con nosotras esa noche. No iba a dejar que volviera a esa casa vacía. Pero antes de irme a dormir, tenía asuntos pendientes. La adrenalina seguía corriendo por mis venas. No bastaba con ser libre. Tenía que asegurarme de que nunca más pudieran hacerme daño. Tenía que cortar los suministros. Esa misma noche, desde la computadora prestada de Noemí, comencé mi contraataque. Fue una operación quirúrgica financiera. Primero, entré a la banca en línea. Cancelé las tarjetas adicionales que le había dado a Cintia para emergencias, que siempre terminaban siendo compras de ropa o comida chatarra. Segundo, accedí al portal de la compañía de luz y de Internet. Di de baja el servicio domiciliado a mi tarjeta de débito. Si querían luz, tendrían que pagarla ellos. Tercero, y esto fue lo que más me dolió pero era necesario, cancelé el seguro de gastos médicos mayores que pagaba para toda la familia, incluida la cobertura de maternidad de Cintia. Ella y Rutilio siempre se habían burlado de que yo tiraba el dinero en seguros, pero bien que lo usaban cuando les convenía. Ahora, tendrían que depender del sistema de salud pública, saturado y lento, tal como Rutilio siempre decía que era suficiente para el pueblo. A la mañana siguiente hice la llamada final. Llamé al dueño de la casa que rentábamos en Ecatepec, el señor Martínez. Buenos días, don Martínez. Habla Otilia. Solo llamo para informarle que ya no vivo en la propiedad de la calle Morelos. Y a partir del próximo mes, dejaré de pagar la renta. Pero Otilia, dijo el hombre, preocupado, el contrato está a tu nombre. Si dejas de pagar, tendré que desalojarlos. Tu hermana, los niños, el contrato vence en 2 semanas, don Martínez. No voy a renovarlo. Mi hermana y su esposo son adultos. Estoy segura de que ellos se arreglarán con usted. Si no pagan, proceda como tenga que proceder. Colgué el teléfono. Sentí una punzada de culpa por mis sobrinos pequeños, pero la imagen de Cintia acusándome de robo y de socorro tratando de extorsionarme borró cualquier remordimiento. Había intentado salvarlos durante años y casi me ahogan con ellos. Ahora solo podía salvar a quien quería ser salvado. Miré a Felipe, que dormía en el sofá de Noemí, con el rostro tranquilo por primera vez en años. A él sí lo salvaría. A los demás, los dejaba en manos de Dios, ese mismo Dios al que tanto invocaban pero al que nunca escuchaban. Amigos, la historia de Otilia está a punto de llegar a su desenlace final. Si están disfrutando de este relato de justicia y valentía, por favor, tómense un segundo para darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan hoy. Monterrey, Ciudad de México, Bogotá, Madrid. Cada comentario nos ayuda a seguir trayendo estas historias para ustedes. Muchas gracias. El sol de Querétaro es diferente al de la Ciudad de México. Es más brillante, más limpio. No tiene ese filtro gris de contaminación que solía nublar mis días. Conduzco mi Nissan Versa por el Boulevard Bernardo Quintana. El auto brilla bajo el sol, lo mandé pulir y encerar la semana pasada. Ya no es solo un medio de transporte, es mi trofeo de guerra. Han pasado 6 meses desde la noche en que salí con mis bolsas de basura. 6 meses que parecen 6 vidas. Después del escándalo, la empresa se portó a la altura. El señor Rodríguez, mi jefe, revisó las cámaras de seguridad y vio mi compostura ante la policía. Lejos de despedirme, me ofreció un traslado. Se abría una nueva planta en Querétaro y necesitaban una gerente de logística regional. El sueldo era 30% más alto. Acepté en el acto. Mi vida aquí es tranquila. Vivo en un departamento pequeño pero moderno, con mucha luz y sin humedades. Y lo mejor de todo, vivo en silencio. No hay gritos. No hay reclamos. Felipe vive conmigo. Después del arresto de sus padres, el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, intervino. Fue un proceso largo y doloroso. Cintia perdió la custodia temporal de los niños debido a las condiciones insalubres de la casa y a su situación legal. Rutilio huyó a la frontera cuando sus deudas de juego se volvieron peligrosas, no hemos sabido nada de él.
Y sinceramente, espero no saberlo nunca. Logré obtener la custodia legal de Felipe porque él ya tenía 15 años y expresó su deseo ante el juez de vivir conmigo. Los otros niños, mis sobrinos pequeños, están bajo el cuidado de una tía paterna en Puebla que, afortunadamente, es una mujer decente. Les envío dinero cada mes directamente a una cuenta fideicomiso para su educación, asegurándome de que ni Cintia ni nadie más pueda tocar un centavo. ¿Y Cintia? La última vez que supe de ella fue a través de un vecino. Se libró de la cárcel por su embarazo, pero tiene antecedentes penales que le impiden conseguir cualquier trabajo decente. Vive en un cuarto de azotea, vendiendo ropa usada en los tianguis. El bebé nació un varón. Dicen que se parece a Rutilio. A veces me duele el corazón por ella, pero luego recuerdo las esposas en mis muñecas imaginarias y el dolor desaparece. ¿Y la gran matriarca, la abuela Socorro? Esa es la parte más triste y a la vez, la más justa de la historia. Sus hijos, mis tíos que nunca se preocuparon por ella, se negaron a recibirla cuando estalló el escándalo. Dijeron que era una vergüenza para la familia. Sin mi dinero y sin nadie a quien manipular, Socorro terminó en un asilo estatal en las afueras de la ciudad. Fui a visitarla una sola vez, hace un mes. Estaba sentada en una silla de ruedas, mirando hacia un jardín seco. Se veía pequeña, frágil. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron por un segundo, esperando quizás que yo fuera su salvadora, que volviera a ser la nieta sumisa. Otilia, graznó. Viniste. Sabía que vendrías. Sácame de aquí. Este lugar huele a orines. La comida es espantosa. La miré, impecable en mi traje sastre, con las llaves de mi auto en la mano. Solo vine a traerte esto, Socorro, le dije, entregándole un paquete de galletas y una imagen nueva de la Virgen de Guadalupe. Para que reces. No quiero galletas. Gritó, tirando el paquete al suelo. Quiero irme a casa. Soy tu abuela. Te ordeno que me lleves. Me incliné hacia ella, cerca de su oído. Tú ya no tienes autoridad sobre mí. Tú elegiste a tus favoritos. Tú elegiste el oro imaginario sobre tu nieta real. Ahora, pídele a tus centenarios que te saquen de aquí. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. ¡Maldita! Te vas a ir al infierno. Gritaba ella a mis espaldas. No me detuve. No miré atrás. Subí a mi auto, puse mi música favorita y conduje de regreso a mi vida. A mi libertad. A veces, cuando la noche es muy silenciosa, todavía siento el fantasma de la culpa. Es esa voz pequeña, implantada desde la infancia, que me dice que la familia es sagrada, que la sangre es más espesa que el agua. Pero luego miro a Felipe, estudiando en la mesa de mi comedor, con un futuro brillante por delante. Miro mi cuenta de ahorros, que crece mes a mes. Miro mi reflejo en el espejo y veo a una mujer que ya no tiene ojeras, que ya no tiene miedo. Y entiendo una verdad fundamental: la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. El karma no es una fuerza mística que cae del cielo. El karma es simplemente la consecuencia acumulada de nuestras acciones. Cintia y Socorro sembraron egoísmo, mentiras y abuso durante años. Creyeron que podían cosechar amor y apoyo financiero eternamente. Pero la tierra tiene un límite. Y cuando tratas a la persona que te alimenta como si fuera basura, eventualmente te mueres de hambre. Yo no las castigué. Yo simplemente dejé de interponerme entre ellas y las consecuencias de sus propias decisiones. Dejé de ser el amortiguador. Y cuando el golpe de la realidad llegó, las destrozó. A menudo me pregunto si fui demasiado dura. ¿Debería haber perdonado una vez más? ¿Debería haber vendido el auto, haber vivido en la miseria un poco más, solo para mantener la paz familiar? Miro mi vida ahora. Miro la paz que respiro. Y la respuesta siempre es la misma. No. La paz no tiene precio. Y la dignidad no se negocia, ni siquiera con la abuela. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez te han pedido que te prendas fuego para mantener a otros calientes? ¿Has sentido que tu éxito es un insulto para tu familia en lugar de un orgullo?
Mi nombre es Otilia. Fui la hija invisible, la hermana cajero automático, la nieta oveja negra. Pero hoy soy simplemente yo. Libre. Y dueña de mi propio volante. Gracias por acompañar a Otilia en este viaje de liberación. Es una historia dura, pero necesaria. Ahora quiero preguntarte a ti, directamente. ¿Crees que Otilia hizo lo correcto al abandonar a su abuela en el asilo y cortar todo contacto con su hermana embarazada? ¿O crees que la familia merece el perdón sin importar qué tan grave sea la traición? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, los estaré leyendo todos. Y si este vídeo te ha hecho reflexionar, por favor, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de drama y justicia real. Nos vemos en la próxima.